Entonces, buenas tardes para todos y para mí es un verdadero honor y placer estar acá con ustedes y gracias por la invitación, doctor Juan Manuel, a hablar acá. Yo sé que casi todos son talleres, pero pues esto es una charla que como somos un grupo pequeño, creo que el plan es que sea más hablado entre todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Emilio Rey, yo soy anestesiólogo cardiovascular intensivista y voy a decir una cosa que me alegra mucho verlo, doctor López, que fue mi profesor y para mí es un honor tenerlo aquí. Vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos está compitiendo porque nos están llamando mucho a procedimientos fuera de quirófano y sobre todo, como les voy a mostrar ahora, muchos procedimientos de hemodinamia, de neurointervencionismo, de radiología intervencionista, por supuesto, todo lo que es gastro, ortopedia, pero nos están llamando de verdad fuera de quirófano y están saliendo algunas guías, como les voy a mostrar, en todo lo que significa manejo, sobre todo del paciente cardiópata para cirugía o procedimientos no cardíacos, que es algo importante. El conflicto de interés, yo soy el gerente médico de Aspen para parte de Latinoamérica. Por supuesto, siempre coloco el Hospital Universitario Medri, donde hago anestesia cardiovascular, y siempre mi hospital, que es el Hospital de la Samaritana, y estábamos hablando hace un momentico que uno le debe todo a los profesores y por supuesto al hospital. Comencemos con esto que es simplemente para recordar algo que ustedes conocen muy bien y si antes de comenzar, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, entre todos vamos a tratar no, interrúmpame sin ningún problema. Y es que siempre tenemos que pensar en esto, en medicamentos, por supuesto, sobre todo fuera de quirófano, sabemos que todo lo que tiene que ver con el plasma y por supuesto el cerebro y el clearance, pero medicamentos que tengan que ver diferente a metabolismo hepático y eliminación renal. Y porque todos los pacientes que van a procedimientos de fuera de quirófano, hay que, y como lo voy a hablar ahora, no hay que minimizar la situación. O sea, igual que tenemos las cosas en quirófano, debemos manejarlo exactamente igual fuera. Lo que pasa es que son ambientes a los cuales a veces no nos enseñaron y de pronto quedamos en un ambiente más pequeño, con algunas dificultades, pero eso es lo que tenemos que buscar. Y hablar de las vidas medias porque todos tienen que salir completamente despierto ese paciente. No puede ser porque son recuperaciones que de pronto no tienen todo el entrenamiento que tienen en los pacientes en salas de cirugía. O sea, todo lo que significa el tiempo de vida media alfa y el tiempo de vida media beta es importantísimo en lo que vamos a ver y es lo que están hablando todas las guías de fuera de quirófano. Y todo lo que significan estos modelos farmacocinéticos, que pues no vamos a quedarnos en estos, es todo lo que significa el KE0, el K21, el KE12, porque esos son los más importantes, ¿cierto? Nosotros no vamos a llegar a esto, al K13 y al K31, que son los de menor absorción, la grasa, donde los flujos son diferentes, casi nunca son procedimientos muy largos, a no ser que nos estén llamando a hemodinamia a algunos mapeos, que eso está sucediendo en electrofisiología. Y todos tenemos que entrar en eso. Pero entonces, cuando entramos en esto del KE12 y K21, pues son los de alto flujo, por supuesto el KE0, y por eso hay medicamentos con el KE0 y el orden 0 y el orden 1 que debemos utilizar fuera de quirófano. No hay otro silla que el doctor está ahí de pie. Bueno, para empezar, esto es solamente para recordar, ustedes lo conocen muy bien, todo lo que significa todos los opioides con la respuesta en los receptores μ1, μ2 y su riesgo. Y algo
muy importante de los opioides que tenemos que tener presente es esto, la preservación del volumen corriente. ¿Cuáles son los puntos débiles? Cualquiera sirve, pero ¿cuáles son los puntos débiles? La morfina, que ya pues no utilizamos sino como analgésico, pero por si acaso tenemos, acuérdense que se acumula en falla renal. La hidromorfona no tiene metabolitos, pero tiende a acumularse, y el fentanil, hablamos del K31 con el fentanil, siendo que creo que uno de los opioides más seguros desde el punto de vista cardiovascular, pero fuera de quirófano sí tiene el problema del K21. Y era lo que hablábamos de los metabolismos y el clearance plasmático. Entonces, por eso es ideal medicamentos con vida media sensible al contexto, o sea, medicamentos como remifentanil desde el punto de vista de opioide. Por esto, porque miren este estudio de Drugs, más de 600 minutos, pues, independiente de eso, eso lo conocemos, que a los 5 minutos no hay efecto. Entonces, comencemos con esto, comencemos con todo lo que significa, y están saliendo muchos estudios, como les decía, y comenzamos a hablar que las demandas está asociada a anestesia fuera de quirófano, están incrementando, pero un problema grande es que la mayoría de esos pacientes tienen comorbilidades. O sea, la mayoría de los pacientes tienen comorbilidades, casi son siempre que nos llaman hemodinamia, como les voy a mostrar, son pacientes del hipertenso, el diabético, ojalá nos llamaran para el ASA1 sin ningún problema, pero la mayoría tienen todas esas comorbilidades, y algunos pacientes tienen malformaciones congénitas. Ya les voy a mostrar, por ejemplo, en pacientes que cuando nos llaman que tengan una CIA o una CIB, cómo debemos manejar ese paciente desde el punto de vista de flujos de oxígeno, porque ese paciente se nos puede morir si le colocamos, así sea al 25%, al 30%. Los recursos deben ser iguales, y todos estos dos estudios lo demuestran, y es un estudio 2020 del Current Opinion, y tendencia minimalista, no. Siempre debemos pensar, y aparte de eso casi siempre estamos solos, que debemos estar así. Esta era la guía que yo les contaba. Si alguno de ustedes quiere que les mande la guía, me dejan su correo y les mando esta guía. Porque es que esta guía de la Sociedad Europea de Cardiología habla algo que para nosotros es muy importante, y es que es todo lo del paciente cardiópata, pero para cirugía no cardíaca o para procedimientos. Y hay una parte de la guía, por ejemplo, que habla de todo lo de terapia puente. Entonces, comencemos con esto. Yo les hablaba, las enfermedades cardiovasculares y neurológicas lideran la causa mayor de muerte, el envejecimiento poblacional continúa, y nosotros tenemos que familiarizarnos a todos esos procedimientos. Todos tienen comorbilidades renales, pulmonares, cerebrovasculares, casi todos los pacientes en los cuales estamos en esto. Son procedimientos, tienen alta complejidad, independiente, y lo vamos a ver, independiente que sea simplemente un cateterismo, sobre todo cateterismos tipo 2. Esto ténganlo presente, por favor, esta comunicación con el hemodinamista, el radiólogo intervencionista o el neurocirujano intervencionista, tenemos que tenerlo. Y volvemos a hablar, y las guías lo hablan muy claro, que la valoración preanestésica vuelve a tomar un papel muy importante. Y no solamente esto, me voy a salir un segundo de este tema, y es, nos están llegando muchos pacientes post-COVID para cierto tipo de cirugías, y fuera de quirófano también. Todos los pacientes, y lo habla JAMA y lo habla Lancet, ahorita en el 2022, en enero sacaron un estudio, todos los pacientes, así tengan 20 años, deben ir con un electrocardiograma. O sea, independiente que vaya para cualquier tipo de procedimiento. La temperatura siempre tenganla presente, porque acuérdense lo que sucede en hemodinamia, las salas de hemodinamia son muy frías, y ese paciente puede hacer una acidosis por la temperatura.
Y el monitoreo, por supuesto, ya lo vamos a ver. Entonces, comencemos con esto, nos llamaron y van a hacer un mapeo o una ablación. Vamos a entrar a todo lo de procedimientos de electrofisiología. Primero, esto es lo que va a hacer, requiere ubicar múltiples catéteres intracardíacos. Son procedimientos largos que pueden generar arritmia, pueden generar disconfort. Yo sé que en algunas instituciones la mayoría hablan de darle sedación a este tipo de pacientes, pero lo mejor, y todos los estudios hablan, es mejor entrar con anestesia general. ¿Por qué? Porque es más segura para nosotros y sobre todo si podemos dar TIVA, el ideal es dar TIVA, porque los halogenados le pueden alterar las frecuencias cardíacas al electrofisiólogo. Y lo primero que uno tiene que preguntarle al electrofisiólogo, sobre todo en ablación, es si se va a pegar mucho al centro. Si se va a pegar mucho al centro, le podemos colocar relajante muscular al principio, pero no todo el tiempo con relajación. Pero sí dar TCI es el ideal, o TIVA, pero traten de no dar halogenados porque no es por el paciente como tal, sino que a él le puede cambiar todo lo que significa desde el punto de vista de su mapeo y donde va a quemar pues los haces aberrantes o los sitios aberrantes. Esto es otra cosa. Marcapasos casi nunca nos llaman, ¿cierto? Ahora están minimizando, son pequeños, casi nunca nos llaman, pero el problema es que nos llaman es aquí. Bueno, estas son las complicaciones para tenerlas presentes: neumotoras, arritmias, perforación auricular o ventricular, lesiones de la válvula tricúspide. Siempre es obligatorio, aunque ellos algunas veces no lo hacen, es mejor pues mirar, tienen el aparato para poder tomar ahí mismo la radiografía y mirarla, pero casi siempre nos llaman es aquí, y es pacientes que tienen que inducirle fibrilación ventricular para cuando le van a colocar los cardioresincros, ¿sí? Desfibriladores. Entonces, eso sí es muy molesto para el paciente, demasiado molesto. Entonces, aquí sí podemos entrar con general o sedación, propofol, desmetomidina, remifentanil. No hay ningún problema, son procedimientos realmente que no son procedimientos largos, son procedimientos cortos. A esto también nos llaman. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado, y es extracción de algunos cables que ya no funcionan, que se fracturan, que se aislaron, y la mayoría de las complicaciones que tiene es perforación miocárdica, sobre todo el septum. Entonces, cuidado, si el paciente comienza a hacer cambios hemodinámicos, posiblemente es una perforación y toca salir mucho que vengan a hacerle un eco, o si nosotros tenemos la experiencia, hacerle un ecocardiograma, porque lo más seguro es que haya una perforación en el momento que retiraron los cables. Usted se puede dar sedación o anestesia general de acuerdo al paciente, pero aquí sí podemos trabajar con sedación. Este es otro, intervenciones coronarias. La primera, que es el cateterismo normal, que no tiene, casi nunca nos llaman, pero es que el problema es que nos llaman es cuando estamos en esto, en shock cardiogénico, o con fracciones de eyecciones menores del 40%. Ahí es donde a nosotros nos llaman. O un infarto, el ventrículo izquierdo está completamente alterado y necesitan mirar qué está pasando. Solamente estamos hablando de una, ya vamos a hablar de todas las intervenciones coronarias, las de mayor complejidad, pero esta es la de solamente el diagnóstico, pero podemos entrar con esto, con fracciones de eyecciones muy bajas del ventrículo izquierdo. ¿Qué significa? A este paciente, si entramos con esto, debemos por lo menos entrar con línea arterial, porque puede haber unos cambios hemodinámicos muy grandes. Este es el segundo, de coronarias. Por supuesto, a ese paciente, si la ansiedad, la agitación pueden incrementar toda la actividad simpática y incremento de la demanda de oxígeno, o sea, el doble y el triple producto. Y sabemos que si se nos aumenta el doble o el triple producto
y nos cambia los tiempos diastólicos, ese paciente va a tener menos llenado a nivel, ustedes lo saben mejor que cualquiera, todo lo que significan los llenados a nivel miocárdico, y ese paciente puede aumentar un riesgo de reinfarto o aumentar el sitio del infarto. El abordaje inicial puede ser sedación o todo lo que significa a nivel de anestesia general, porque un ventrículo izquierdo en falla puede beneficiarse, y esto lo habla el grupo de cardiotorácica, una reducción de la poscarga y por eso disminución de las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, tratar de vasodilatarlo en la poscarga y le va muy bien. El uso del PIP es muy bueno porque, pues, por supuesto, por la oxigenación, pero muchos de estos pacientes tienen algo de edema pulmonar. Casi todos están en KILIP 2, KILIP 3, entonces la situación es más complicada. Y este tercero, espero que no entremos porque, pero sí nos pueden llamar, y es el que está en shock cardiogénico. Siempre que tengan un paciente con shock cardiogénico, yo sé que a mucha gente le gusta la dobutamina, yo lo digo por experiencia propia, me parece que el milrinone es más seguro porque no produce tanta arritmia. Y si tienen que tener sensibilizadores de calcio, como levosimendan, no sirve sino 24 horas antes. Entonces, si yo voy a entrar a un paciente que está en shock cardiogénico, a hacerle cualquier procedimiento en hemodinamia o fuera de quirófano, por favor pidan siempre colocarle levosimendan en cuidado intensivo, pero 24 horas antes. De resto no sirve colocárselo, venga, yo le coloco levosimendan, porque no le va a servir absolutamente de nada. Milrinone sí. Sí. Sí, pero lo que pasa es que es menos dilatador que inotrópico. Entonces, claro, por supuesto a dosis bajas. Y sin bolo. Mucho, si ustedes me preguntan, Juan Manuel, yo no le pongo bolo, pero a nada. O sea, a nada. A nosotros nos enseñaron, y ahí me devuelvo hace 1500 años, con Remi, con desmetomidina, por ejemplo, los bolos. Yo no le pongo bolo a nada porque, mire, el mismo Remi, no solamente la bradicardia de todos los opioides, pero yo no sé si les ha pasado un tórax en leña. Y el tórax en leña del Remi es bravo. Y uno fuera de quirófano, con un tórax en leña, si en salas de cirugía puede, entonces yo no le coloco bolo a nada. Ni siquiera saliendo de bomba, con el milrinone. Lo comienzo en goteo lento y voy subiendo progresivamente. El milrinone es un excelente medicamento porque le mejora la poscarga y ese ventrículo trabaja más tranquilo, y le sirve en shock cardiogénico. Estamos en esto, pues esto ya es otra cosa, impela o valor de contrapulsación cuando lo requieren. Muchos de los pacientes nos llaman, ya lo tienen el balón de contrapulsación, que lo tiene 1:1 o 2:1, entonces es más fácil para nosotros porque lo mantenemos. Ni siquiera lo tocamos. El balón de contrapulsación que colocaron en cuidado intensivo y entramos en shock cardiogénico es más fácil porque no tocamos ese balón de contrapulsación. Esto es otra cosa que está saliendo mucho, me voy a aquí adelantar, y es que desde el 2002 comenzaron todos los TAVIs, ¿cierto? Todo lo que significaba los reemplazos valvulares por aórtico, que fue el primero, percutáneo. Y muchos pacientes tienen fracciones de eyecciones bajas, o sea, ese es el paciente que le hacen TAVI siempre es el paciente con enfermedad pulmonar severa, el paciente anciano, que si le van a hacer una cirugía abierta, pues es un problema, entonces entran a TAVI. Y nos están llamando, yo no sé si a algunos les ha tocado ir a TAVI, sobre todo de aorta, porque la mitral ya es otra cosa, pero siempre piensen. Por supuesto, ya los hemodinamistas han cogido una curva muy grande, pero cuando balonean la aorta, uno se queda totalmente sin gasto, porque pues queda abierta completamente. Son segundos, pero son segundos que las coronarias de uno le hacen así, queda uno ahí sin gasto. Siempre tengan norepinefrina.
porque es lo único que nos va a ayudar en ese momento que balonean. Y piensen si se puede, de acuerdo al paciente, y eso sí lo hablan el Curren y lo hablan todos los estudios, que lo podemos dar con sedación. Pero si el paciente tiene una gran liberación de catecolaminas, lo ideal es dar anestesia general. No como, por ejemplo, lo que les decía del mapeo y las arritmias, que definitivamente sí es mejor irnos con anestesia general porque es más seguro para nosotros, porque son procedimientos muy largos. Que procedimientos de 4 horas, 5 horas en hemodinamia es mortal. Este es el reemplazo. Yo sé que hay mucha gente, yo no tengo experiencia, hay gente que tiene mucha experiencia en todos los bloqueos de fascia ilíaca, del plejo cervical, sí, el uso de propofol, desmetonidina, y el estudio habla, no es que yo esté completamente en contra, pero piensen en no benzodiazepinas. Son pacientes mayores. Son pacientes que en lugar de abrirle los canales de cloro en GABA, se los va a cerrar. Y uno con un paciente de esos medio enloquecido es peor. Entonces, tratar de no dar benzodiazepinas. La unión de desmetomidina, remifentanil en sedación ahí es muy buena. La mitral sí. Si llegan a llamarlo siempre, todos los estudios hablan que ahí sí o sí debo tener eco transesofágico, porque, y es mejor cardiovascular, no por no poderlo dar, sino, o si lo doy, tengo que tener el grupo quirúrgico listo, porque la mitral, recuerden que ahí está todo el flujo coronario, y si le llega a quedar un poquito lateral, puede quedar con una falla ventricular severa, y salir es muy difícil y pueda que necesite entrar a bomba rápido para corregir que la válvula le haya quedado pegada del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, por eso hablan que tener grupo cardiovascular sí es importante, cirujano y grupo cardiovascular. Este es otro que nos están llamando mucho a cualquier procedimiento de hemodinamia o de intervencionismo o radiointervencionismo, pero niños, por favor tengan presente esto sobre todo si tiene una CIA o una CIB, porque me preguntaba en una charla en Medellín, un médico me decía eso, eso fue lo que me pasó. La fracción de eyección, la fracción inspirada de oxígeno en esos niños con CIA o CIB no se puede subir, así esté bajo el oxígeno. Porque lo primero, y eso lo hacemos todos, es que la tendencia es que yo le abro el oxígeno cuando la saturación de oxígeno está baja. ¿Qué sucede con eso? El mejor vasodilatador que hay, realmente el único excelente, es el oxígeno. Se me vasodilata toda la parte pulmonar y me quedo sin gasto cardíaco. Y a los 2 segundos ese niño está en 2-3 de tensión. ¿Sí? Entonces, antes deberíamos dejarlo al 21% para cerrar la parte pulmonar y que el flujo se me quede en el lado izquierdo, no se me vaya para el lado derecho. Entonces, ténganlo presente porque uno se asusta viendo una saturación de 75-80 en ese niño. Por supuesto, si tiene CIA o CIB, ¿sí? Que eso lo sabemos desde antes. Bueno, entonces, eso es una de las cosas, una de las consideraciones. Recordar que la colocación de la válvula pulmonar percutánea puede comprimir la coronaria izquierda en el adulto y en el niño también se puede infartar. Y otra de las cosas es, todos tienen síndromes, o sea, casi todos esos niños tienen síndromes, entonces la vía aérea, ese Pierre Robin, por ejemplo, que quisiera uno haberse, como decía un anestesiólogo, haberse muerto chiquito, sí, cuando le toca a un Pierre Robin. Hablemos un poco de esto, también nos está tocando todo el neurointervencionismo, pues esto lo conocen ustedes mejor que cualquiera, todo lo de presión de perfusión cerebral, presión arterial media y presión intracraneana. No sé si hay alguna pregunta antes de todo lo de cardiología. ¿La sedación normalmente con qué Proporemi o desmetomidina remi? ¿Sí? Vuelve y juega, no bolos, por supuesto, no bolos, pero si yo puedo utilizar
Por ejemplo, en este caso sí Propofol, porque me ayuda mucho a la parte cerebral, pero lo puedo utilizar con cualquiera de los dos, desmetomidina Remi. Lo que pasa es que tengo que sopesar, le cargo, perdón la expresión, le cargo la mano más a remifentanil que a desmetomidina, o sea, doy sedación basado en analgesia, más que estar el paciente dormido, porque si le pongo a los dos al mismo nivel, de pronto me baja la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces lo que hago es que doy más remifentanil. Y como lo decía el grupo del doctor Sepúlveda, hablando de TCI, yo voy primero con, por ejemplo, con Propofol, llego a un punto, más bien, no, ya les voy a dar las dosis y continúo con Remi. Y el Propo lo suspendo 20 minutos antes, por ejemplo. Entonces, esto lo sabemos. Todo lo de los flujos sanguíneos siempre tenemos que tenerlo presente y todo lo que significa la autorregulación cerebral y el factor metabólico, lo del CO2 sobre todo, pero la hipocapnia, la hipercapnia, y hay una cosa y es la autorregulación cerebral, que algo que todos lo conocemos de CO2, saturación, presión arterial media, pero entra una cuarta parte muy importante y es la temperatura. Y la temperatura a nivel cerebral sí es importante, porque las hipotermias me producen vasoconstricción cerebral. Entonces, y si están haciendo un paciente, cuidado con hipotermia severa, aparte de la arritmia, la vasoconstricción. Los inhalados son vasodilatadores, pues inhalados a menos de un MAC no hay problema, pero a más de un MAC salen estos estudios que pues sabemos que pueden incrementar el flujo sanguíneo y si tienen malformaciones, por ejemplo, para colocar un COINS o alguna cosa así tengamos presente y por eso es mejor dar anestesia total endovenosa. Los relajantes no tienen ningún efecto, por supuesto. La monitoría básica, realmente nosotros no necesitamos línea arterial y catéter central solamente en procedimientos muy grandes y casi nunca en hemodinamia se hacen esos procedimientos van para neurocirugía, que es lo que damos a nivel de salas. Entonces ellos no hablan, esto sí hay que verificarlo, todo lo de anticoagulación. Y siempre pensar en la terapia triple H, lo mismo que hacemos en salas de cirugía, pensarlo en hemodinamia por el vasoespasmo. Esto lo tenemos, malformaciones arteriovenosas, mantener una hiperventilación. Esto lo paso rápido porque es que esto todo lo conocen ustedes mejor que cualquiera y todo lo que significa la angioplastia carotidia y las presiones arteriales medias. Entremos a un poco otro contexto de la situación y es lo que nos está llevando a procedimientos, por ejemplo, de ortopedia fuera de quirófano. El remifentanil es tan efectivo como Propofol y fentanil. Lo hablan estos dos estudios y la combinación es ideal. Miren esto. Propofol, remifentanil, el 1% apnea. Y es que fuera de quirófano sí hay que tener muy presente esto. Y 9% relacionado Propofol, fentanil. Siendo el fentanil excelente, como les decía, cardiovascular, pero sí tiene ese problema. ¿Sí? Porque se puede acumular. Entonces, el ideal, ahí no sé si pues es diferente al procedimiento de hemodinamia, pero yo le digo que Propofol, remifentanil. Las dosis de remifentanil están para sedación está entre 0.03 a 0.05 microgramos kilo minuto. Estamos hablando anestesia total endovenosa, no TCI. Porque TCI está en 1 a 1.5 nanogramos, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que a 0.03 a 0.05 yo tengo solamente efecto μ1. O sea, yo solamente tengo efecto sedación y analgesia, no tengo efecto μ2. Por eso, el ideal en este tipo de procedimientos, acuérdense que pues sobre todo la colonoscopia duele en esa vuelta del ángulo duele muchísimo y mucha gente solamente
utiliza, por ejemplo, Propofol, siempre hay que asociarlo ideal con remifentanil y a esas dosis no van a tener problema en cualquier procedimiento fuera de quirófano. ¿Sí? Si dan TSI, 1 a 1.5. Por encima ya le puede hacer depresión respiratoria porque ya tengo efecto MIU2. Y Propofol 1 a 2, ¿no? Este estudio lo traigo es por esto, porque la mezcla de Propofol, mire, lo mismo, se compara mezcla con ketamina, pero siendo la ketamina un excelente medicamento para analgesia, el problema fuera de quirófano es todo lo que significa los cambios hemodinámicos. Entonces es mejor, según los estudios, no darla. Pensemos en esto es lo que yo quiero buscar, sinergia. Y por eso es que traigo este estudio, porque lo que yo quiero buscar es que el efecto de los dos medicamentos combinado es mayor que el efecto individual. Siendo esto, bien, aquí, pues por supuesto no, pero esto es lo que yo estoy buscando. Este es del estudio de Harris, que habla que la sinergia fuera de quirófano es casi más importante que dentro de salas de cirugía. Esto es otro estudio de Drugs que habla de esto, infusiones, y habla de Propofol a 1 o a 2, no más de Propofol, porque ya después podemos hacer depresión. Quiero mostrarles esto. Yo sé que nosotros no tenemos esto, porque son 600 minutos, esto es más para cuidado intensivo, pero miren la diferencia que hay en procedimientos de 9 minutos de despertar y 5 minutos. O sea, definitivamente nos va muchísima más seguridad. Entonces, vuelvo y hablo, lo repito, porque la dosis está, todos los estudios nos hablan 0.03 a 0.05 y es tan efectiva para analgesia 0.03 como 0.05. Imagínense, o sea, no necesito subirle la dosis, porque yo lo que estoy buscando ahí es analgesia. Lo otro estoy buscando hipnosis y amnesia es con Propofol. Estas son las ventajas, ustedes la conocen mejor que cualquiera de remifentanil, todo lo que significa las esterasas plasmáticas y todo lo que significa lo que hablábamos en la primera diapositiva de los metabolismos a nivel de la farmacocinética y la farmacodinamia, sin afectación en falla hepática, en falla renal, algo importantísimo, esto, hiperalgesia, que a todos nos preocupa, ¿cierto? Siempre piensen 20 minutos antes de analgesia, pero no con hidromorfona. La hidromorfona debe ser 5 minutos antes, porque los receptores mu son más afín a la hidromorfona. Yo no sé si a alguno le ha pasado, que le coloca una hidromorfona 10, 15 minutos antes y el paciente se levanta, porque saca el remifentanil del receptor mu y se mete ella. Y al meterse ella no produce todos los efectos del remi, ella produce analgesia. Entonces el paciente se queda sin remifentanil. Si van a utilizar hidromorfona como analgésico, 5 minutos antes. Los otros analgésicos, el que ustedes deseen, siempre puede ser 20 minutos antes. Bueno. Algunos tips, evitar bolos. Ahí vuelve Juan Manuel, ahí le contesto otra vez. Verifique siempre, debe ir pegado, siempre. Cuidado con los espacios muertos, sobre todo fuera de quirófano, que a veces nos quedamos muy lejos, ¿cierto? Lejos, entonces siempre pegado, siempre tratar de que una llave de 3 vías, y si puedo y si tengo la posibilidad, 2 venas, pero la mayoría no lo hacemos pues, por no tener dos canalizadas, pero siempre cerca del equipo de venoclisis. Esto es otra cosa. Ténganlo presente porque acuérdense que recuperación no es el mismo entrenamiento que tienen las personas que tenemos en salas de cirugía. Laven los circuitos antes de salir del procedimiento de neurointervencionismo, de hemodinamia, de gastro, de lo que sea, porque como utilizamos dosis de 0.03, 0.05, se nos sube por el equipo. Y yo creo que no hay
ninguna enfermera en el mundo que no llegue el paciente a recuperación y le habla a los líquidos. Y preciso, eso es un bolo. No, creo que no conocemos ninguna enfermera que no le abra los líquidos en recuperación. La vía de perfusión siempre cerca, lo mismo que les hablaba, titule lentamente, ¿sí? Y cuidado con la bradicardia, la hipotensión y lo que hablábamos de tórax en leña. Otra cosa importante, no suspendan con anticipación, o sea, no demos anestesia del siglo pasado a este, sino mantengamos. Hay un estudio de los canadienses, por supuesto a nosotros nos queda muy difícil, que lo sacan con remifentanil a recuperación a dosis de 0.01, 0.015. A nosotros nos queda muy difícil porque tenemos una enfermera para de pronto más de un paciente en recuperación, pero eso es muy importante, sobre todo si damos anestesia fuera de quirófano. Debemos hacer esto, no lo saquemos con anticipación, estuvemos porque el edema por presión negativa se nos puede presentar. Y recuerden también, en relajante neuromuscular, fuera de quirófano, debe estar en la relación T4-T1 en el 90%, como siempre, lo mismo que en salas de cirugía, y en el 100% en el obeso. Porque el obeso, recuerden que ese 10% altera los quimiorreceptores carotídeos, o sea que eso no responde al CO2. O sea que sacamos al paciente, doctor, doctora, perfecto, me siento bien, y en recuperación hizo una parálisis residual. Entonces, el obeso siempre debe salir con el 100%, no solamente en salas, sino fuera de quirófano, muchísimo más. Adicional analgesia, por eso termino con esto, y quiero mostrarles, para terminar, este último estudio de pacientes pediátricos y pacientes adultos. Miren lo que significa hipoxia, vómito, apnea. Por supuesto, no es porque ellos no estén, pues, pero nosotros debemos hacerlo nosotros, debemos entrar nosotros en esto, porque miren lo que pasa con este estudio. Esto salió hace como 3 meses, todo el estudio que pasa con sedación fuera de quirófano por médicos anestesiólogos. El anestesiólogo debe estar familiarizado, pero preparados para las complicaciones realmente. Nosotros tenemos sobre todo, y un entrenamiento con el cardiólogo, con el neurocirujano, con el neurointervencionista. Y casi todos tienen comorbilidades. Piensen en eso porque siempre salimos con pacientes con muchas comorbilidades. Esto era lo que les traía. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué? En broncoescopias también lo mismo con remifentanil, a dosis también bajas, o sea, como si fuera propofol, remifentanil. ¿Por qué remi a dosis de 0.03 en broncoscopia especial? Porque a veces necesitan ellos que haga algún movimiento o alguna cosa, y son pacientes que tú tienes una comunicación muy fácil. Entonces, ahí sí, y lo hablan, 0.03 es el ideal, porque duele muchísimo menos, porque el broncoscopio es muchísimo más delgadito. Es que el colonoscopio y el endoscopio, eso, pero entonces aquí a 0.03 está perfecto, y 1 a 2 máximo, remi y propofol. Eso es una muy buena pregunta, Doc. Los tiempos de nosotros fuera de quirófano cambian un poco, porque son dosis bajas y te necesitamos siempre tener, entonces más o menos mínimo unos 4 a 5 minutos comenzamos, para que cuando entren en el endoscopio no vaya a pelear y no vaya a brincar, o cuando están haciendo el cateterismo, por ejemplo, que una liberación de todas las catecolaminas en el cateterismo sí es gravísimo, porque un cierre a nivel de la coronaria, pues nos vamos por la vía rápida. Entonces es mejor comenzar unos 5 minutos antes. Creo que nos está tocando salir mucho fuera de quirófano. ¿Cómo maneja, profe, usted la presión de los gastos? Porque es que dicen, no, no le vamos a poner peso que nos demoramos más. Pues
Claro, claro, Doc, esa es una cosa, pero mire, Doc, eso, eh, nosotros teníamos eso mismo, y cuando ellos se dieron cuenta que el paciente sale más rápido de recuperación, tranquilo, y sin nada, sin esa sensación como de mareo y eso que produce las benzodiazepinas, han cambiado. Pero es que no es nada, Doc, es un momentico, o sea, es, digamos, mientras ellos van cuadrando ahí, uno comienza con el REMI y el REMI a 0.03, 0.05 ya le da sedación y el Propofol a 1 por kilo está perfecto y se despiertan muchísimo más rápido. Pero eso fue una pelea muy grande con los gastros. Pero cuando ellos se dan cuenta que en recuperación ese paciente es totalmente diferente a la benzodiazepina, espero que no haya aquí alguien de benzodiazepinas porque me acaban, porque yo detesto la benzodiazepina por todo lo que significa, así sea tan poquito el delirio que puede producir, sobre todo en el paciente mayor. Entonces, por eso cambia. Sí, doctor. Y esa es una muy buena pregunta. El problema es resonancia, tenemos que tener equipos especiales, porque pues no podemos entrar con cualquier equipo por la absorción que pueda producir. Yo le diría, Doc, que en el paciente pediátrico, solamente para resonancia y eso, es mejor darle anestesia general. O sea, la vía aérea del niño puede hacerle el edema por presión negativa, muchos edemas por presión negativa en los niños también puede ser precisamente por obstrucción de la vía. Entonces, si usted me lo pregunta, pues yo no doy más resonancia y eso en este momento, pero sí procedimientos de cardio, en hemodinamia. Yo prefiero el tubito. O sea, creo que no nos han quitado que el tubo sea la mejor opción. Y le voy a otra cosa, Doc, claro, eso más bien es experiencia. Yo prefiero no ponerle una máscara a la niña, porque estoy muy lejos. Está metido allá y lo mueven y le ponen todos los aparatos esos que le ponen y de pronto le mueven la máscara y comienza el niño a hacer alguna depresión. Yo prefiero el tubo. Bueno, muchas gracias.